Es el tiempo de escuchar a Luis Fernando Macías, que ya lo tenemos al teléfono con su comentario semanal. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy bien, Kenia, muchas gracias. Buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, pues yo quiero decir hoy algo que espero resulte no solamente congruente con la fecha, 11 de septiembre, no solamente desde el punto de vista de la evocación de las dos tragedias tan importantes que se piensan el día de hoy, como es la de las Torres Gemelas en Nueva York, pero sobre todo la de la caída y la muerte del presidente Salvador Allende hace 40 años, cuando yo tenía apenas 17 y tenía muchas ganas de ser pronto mayor de edad. Y quisiera hacer un comentario a propósito de algo relacionado con este acontecimiento de tanto impacto para América Latina, si me permites. Adelante. Mira, quiero señalar algo que no necesariamente se pone bajo relieve en este tiempo y que tiene que ver con la capacidad que tienen algunos periodistas, y en ese sentido hacerles un gran reconocimiento, de ver en una nota el enorme fondo de futuro que puede tener un acontecimiento del que en ese tiempo se están ocupando. Y en ese sentido quiero evocar a un periodista que se llamaba Augusto Olivares, que a finales de 1971 logra una entrevista conjunta tanto con Salvador Allende como con Fidel Castro, aprovechando la visita de Fidel Castro a Santiago de Chile en esas fechas. Y que yo, por suerte, tengo la grabación así vieja, ya te puedes imaginar, de la entrevista. Y rescato 4 cosas que me parece muy importante señalar para el pensamiento contemporáneo. La primera es la profundidad histórica y la visión del periodista con sus preguntas, que confronta a un presidente Allende profundamente entusiasmado por el carácter democrático que él lee en los procesos de la unidad popular y el camino que están siguiendo la vía original de Chile, que llega democráticamente en ese momento a una izquierda tan esperada y tan fresca para ciertos procesos de América Latina. Y por otro lado, un Fidel Castro que no es el Fidel Castro que conocen nuestras generaciones recientes, que tiene una visión muy clara de cuáles son los obstáculos para implantar el socialismo en un continente como el de América Latina. Por un lado, Salvador Allende reconociendo la productividad, los méritos, la formación de la clase trabajadora en Chile, la tradición democrática. Él decía, Salvador Allende ese día, tenemos 160 años ininterrumpidos de funcionamiento del Congreso en Chile. No hemos tenido problemas con las Fuerzas Armadas fuera del ámbito democrático. Tenemos la esperanza de que este país va a tener, el cobre es nuestro. Él habla de la manera como se están organizando las formas para repartir trabajo, vivienda, educación, por un lado, y por otro lado, cómo le pregunta ingenuamente a Fidel Castro qué es lo que él piensa que está pasando. Y Fidel le dice, América Latina está preñada de una criatura que viene en camino y su nombre será revolución, y la criatura nacerá en hospital o en instituciones o en casa de la partera, pero seguramente nacerá. Y 40 años después, uno ve que finalmente el romanticismo con el que Fidel Castro veía en ese tiempo, por un lado, la posibilidad de una revolución completa en el continente latinoamericano, y por otro lado, la idea casi paranoica, ¿no?, de que en todos lados iba a haber un sabotaje por parte de fuerzas, digamos, pagadas por otras potencias para que no funcionaran estos proyectos, parecía en ese momento una especie de aguafiestas. Y sin embargo, bueno, uno puede ver a lo largo del tiempo cómo la sociedad chilena se ha recuperado, retomando poco a poco mucho de lo que su propia tradición democrática y su propia historia, como veía este Salvador Allende, se fue cuajando en instituciones a pesar de la dictadura militar, y cómo ahora los chilenos vuelven otra vez a evocar la posibilidad de continuar con un proyecto mucho más justo, mucho más democrático para América Latina, y cómo finalmente Fidel acabó siendo un profeta del desastre personal que venía a cernirse sobre Salvador Allende, diciendo, bueno, finalmente te van a reventar el país. Yo quería hacer pues nada más este comentario y señalar que muchas veces, por el trabajo de un periodista que logra poner a dos personajes históricos antes de la historia en un contexto para reflexionar
sobre la historia de los pueblos y sobre su futuro, logra poner tan claramente cuáles son los obstáculos que hemos tenido en América Latina para encontrar vías justas y alternativas para configurar sociedades justas y democráticas como las que queremos. Me parece que sigue siendo la reflexión sobre Salvador Allende y su gobierno y sobre lo que pasó en Chile en ese tiempo, un campo muy fértil para el conocimiento sociológico, histórico y político del futuro próximo de nuestros países. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, pues gracias a ti por el tiempo y insisto, hay que leer a los periodistas, encuentra cosas maravillosas uno cuando pasa el tiempo. Sí, a los periodistas y la historia. Claro que sí. Gracias, Luis Fernando, hasta la próxima semana.